3, 2, 1. Recapitulando. Hoy día, domingo 7, vamos a tratar sobre alertas que hay que tener sobre falsa enseñanza, falso aprendizaje o falsos maestros. También, entonces es bueno saberlo. Como decía, así como en nuestra vida humana vamos desarrollándonos desde niños, vamos a ir aprendiendo por las enseñanzas que nos dan nuestros padres, nuestros familiares, cuando son niños se nos cuidan. Ten cuidado con este enchufe, ten cuidado con esta plancha, ten cuidado con esta olla que está caliente, que te vas a quemar, o con esta agua, que te puedes accidentar. Entonces también en la vida espiritual tenemos muchas alertas en cuanto a que la palabra de Dios no se tuerza, no se malinterprete, ¿no? Y algunas veces uno escucha de repente un buen mensaje de algún buen predicador, que, que los hay sin duda, ¿no? Pero dentro de eso, como dice la escritura también, hay que tener cuidado con la levadura, ¿no? Porque un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, la malogra y la pone en un sentido que uno no quiere. Entonces acá tenemos, fíjense que el apóstol Pablo, como la vez pasada estábamos leyendo cuando Pablo se despide de, habíamos leído en Hecho 20, del versículo 17 a 38. Pablo se despide y al despedirse, después de 3 años que había estado con ellos, les dice, tengan cuidado porque dentro de ustedes va a haber lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y se levantarán dentro de ustedes mismos, se van a levantar hombres corruptos, malos y que no van a perdonar nada, ¿no? Y que van a arrasar con todo lo que esté a su alcance, ¿no? Y, y la vida, fíjate que llevó Pablo, un ejemplo, dando ejemplo también en su honestidad, porque dice que Pablo no codició nunca nada, así como Moisés, que también estaba leyendo, cuando Moisés lo quieren acusar a Moisés, Moisés dice en una parte de la Biblia, dice, yo ni siquiera un asno he tomado de ustedes, ni siquiera un asno he tomado, así que tampoco me pueden culpar de que yo he codiciado algo de ustedes. Y creo que los que predican realmente, eh, siempre hay que estar orando por ellos porque esa debe ser la misión de realmente un servidor de Jesucristo, ¿no? Que no codicie nada, que Dios lo ha dado todo. Y Pablo decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la pobreza. Y Pablo era un constructor y él se dedicaba a fabricar en ese tiempo las tiendas que se llamaban así, ¿no? las, las carpas que ahora hoy en día conocemos como las carpas, que uno va a la playa y pone una carpa, pero en ese tiempo eran como una especie de toldos, de lona, y se fabricaba como con cañas y todo eso. Entonces Pablo su oficio de Pablo era ese. Entonces Pablo se jactaba de que dice, yo he trabajado con mis propias manos y no he codiciado nada de nadie. Y si bien es cierto, alguna vez usted me ha enviado alguna ofrenda, gracias, dice a Dios, por ese olor fragante que han hecho ustedes, ¿no? Pero dice Pablo que el obrero debe vivir de su trabajo, pero Pablo al menos dio un ejemplo que no codiciaba nada. Ahora, dentro de esto que se enseña, que leemos en la Biblia, dice acerca de los falsos maestros. Citábamos, vamos a leer, dije primera de Pedro, segunda de Pedro, y es verdad porque fíjense que Pedro, que escribe muy poco, menos que Pablo, y es mucho más. La vez pasada estábamos leyendo de Judas, Judas que era el hermano de Santiago y a la vez también el medio hermano de Jesús. Eh, también fíjese que a pesar de ser solamente una hoja, como recordamos ese mensaje que di eh, la vez pasada que decía acerca de los infiltrados o de los encubiertos, ¿no? Entonces hoy día queremos agregar un poco más, acerca de eso, ¿no? Y bueno, el asunto que vamos a leer es
primera de Pedro, Pedro está escribiendo, primera de Pedro 1:1, dice, está escribiendo a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y todo esto estaba viendo en el mapa, que son regiones de Turquía, ¿no? Son regiones que se encuentran lejísimos de donde se ubicaba Pedro. Ahí, en lo que estaba leyendo, dice que se encontraba como a 250.000 millas. Tanto así, decía yo, tendría que ver en el mapa, ¿no? Realmente. Pero así hace el comentario acá que bueno, que estaba lejos, estaba en Turquía. Y Pedro dice que esta carta la emite desde Babilonia, lo que es el actual Irak. Entonces, vamos a ver. ¿El actual qué? ¿El actual qué? Irak. 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 Okay. Y curiosamente, en paréntesis, vieron una noticia de que el Papa Francisco ha cumplido su anhelo de visitar Irak. Y dieron como noticia ayer, y me causó sorpresa, ¿no? Porque en plena pandemia y todo, el Papa ha viajado a Irak y ha querido visitar Ur, donde leemos que fue la nacionalidad de Abraham. Y el Papa ha visitado Ur, la Biblia dice Ur de los Caldeos, la ciudad de Abraham. Se ha sentido muy contento, se ha sentido muy honrado de que todos los agasajes que hicieron, los presentes y la bienvenida. Bueno, pero resulta que en el resumen de la noticia del Papa Francisco dice: los cristianos debemos unirnos, debemos estar unidos, pero se da la mano con el líder musulmán, ¿no? Y entonces él cree que porque le da la mano, y el mensaje de Cristo, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el mensaje? Entonces debemos estar alerta porque puede ser una persona de repente simpática exteriormente, bondadosa, que de repente abraza a un niño, lo carga, le hace un cariño, y lógicamente uno se deja llevar por sentimentalismo, de repente humano, ¿no? Pero según Dios hay que ver qué es lo que está enseñando también. Ya, entonces Pedro nos dice, Pedro capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, ya, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, esa es una manera de la conducta que debemos tener. Es una parte de la formación de nuestra vida espiritual. Dice que debemos andar rectamente, ser santos como el Señor, inclusive, ¿no? Ese estandarte tan alto que nos ponen, esa valla tan alta que nos pone Dios mismo. Pero es justamente para que nos capacitemos leyendo su palabra, creciendo cada día, ¿no? Entonces, dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya, hasta ahí nomás. Y, o sea, realmente, el 17 dice, si lo estamos llamando a Padre, no digamos Padre por gusto, ¿no? O sea, nosotros somos hijos del Señor. Entonces, si invocamos a Dios y le decimos Padre nuestro, entonces debemos considerar bastante que el deber conducirnos cada día de nuestra vida, el tiempo de nuestra peregrinación, y así, y no ser como los tiempos de Moisés que sacó a los de la esclavitud al pueblo hebreo, y en el tiempo en el tiempo que Moisés sacaba al pueblo hebreo, esa gente que iba con él no iba contenta, esa gente que iba con él, algunos sí estaban agradecidos por haber sido liberados de la esclavitud, pero hubo muchas rebeliones dentro del pueblo, como se lee de Coré, Datán y otros que quisieron tomar posición y sacarlo a Moisés y querían ellos tomar el primer lugar. ¿Y qué hace Dios con Coré? Le mandan, le mandan una advertencia, porque Coré se rebeló contra Moisés, pero al hacerlo contra Moisés no solamente era contra él, sino era contra Dios mismo. ¿Qué le dice Moisés? Bueno, a todos los que quieren apoyar a Coré, a ver, júntense en la puerta de su casa. Y ahora veremos a quién castiga Dios. Si me castiga a mí o castiga a Coré. Y en ese momento toda la tierra se abrió bajo los pies de Coré, y dice la escritura, cuando se abrió la tierra, se abrió para comerse a toda su casa de Coré, casa física, y a todos sus animales, sus rebaños, todo lo que tenía dentro de su hectárea o su área que correspondía a la casa de Coré. Fueron tragados vivos hasta el Seol, hasta el infierno, se fueron de frente, vivos, ¿no? Y la gente comenzó a temer a Dios realmente, decía, que nunca más suceda esto, ¿no? Que nos rebelemos así. Pero ¿qué era lo que quería Coré? Coré quería ocupar el lugar de Moisés y hablaba mal de él, ¿no? Entonces era como dar un golpe de Estado, ¿no? Era como dar un golpe de Estado. Y Dios había autorizado a Moisés, a pesar que Moisés no quería en un instante servirle de esa manera que Dios le estaba diciendo, anda y saca a mi pueblo de la esclavitud. Sabemos por escritura que Moisés no era muy rápido en obedecerle, sino ponía pelos y pelos, ¿no? Y decía, yo soy tartamudo, ¿cómo vas a escogerme a mí? ¿Con qué lengua le voy a hablar? ¿Y qué le dijo Dios? Yo soy el que doy la lengua a todos, y también para este caso va a hablar tu hermano Aarón contigo. Vayan juntos a Aarón, y se presentaron del faraón. Ya. Entonces ahora, ese fue lo que leímos en primera de Pedro. Y fíjense ahora en la segunda de Pedro, que la vez pasada también toqué, ahí habla en el capítulo 2, dice falsos profetas y falsos maestros. O sea, de las dos son diferentes, ¿no? Un profeta y un maestro son diferentes. O sea que en el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá futuro. Perdón, ¿puedo interrumpirme? Perdí. ¿Me puedes decir en qué capítulo estás de Pedro? Sí, segunda de Pedro, capítulo 2. Ah, ok. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ya, entonces dice, falsos profetas y falsos maestros. Como decía, son dos personas diferentes, dos enseñanzas que va a haber. Una tanto de los profetas y otra de los falsos maestros. Dice, habrá, ¿no? Así como hubo, también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y que ahí está lo más grave, ¿no? Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Entonces, una herejía destructora puede ser que nosotros conocemos que somos hijos de Dios, como dice tercera de Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. Y esta es la confianza que tenemos, que Él nos ha dado la vida eterna. Pero en estas, cuando dice herejías destructoras, se puede ver también a una parte cuando escuchamos decir, sí, sí, tiene salvación, pero tú tienes que comportarte bien porque tienes que ser perseverante hasta el final, porque si no, Dios te va a quitar tu corona, te va a quitar tu galardón y te va a quitar la salvación. Entonces eso es realmente una destructora porque te está haciendo ya no agradecer a Dios por tu salvación, sino simplemente vas a decir a Dios, Señor, ayúdame a completar lo que falta para ser salvo. Y no, eso no es así. Nosotros somos salvos de la condenación. Hemos sido salvados de la condenación. Dice que Juan 5:24 hemos salido de esa familia de la condenación y hemos pasado de muerte a vida, ¿no? Entonces, Yo ahora internet los que digo antes es una base que tenemos que tener. Somos salvos al 100%, no para vivir como nos dé la gana, como dice el apóstol Pablo y Pedro, ¿no? Debemos vivir una vida santa, no para hacer más mérito a lo que ya hizo Jesús, simplemente para dar testimonio de la verdad. Your internet connection is unstable. Seguimos y hemos recibido el Espíritu Santo para que eso sea evidente en nuestra vida pública. Ya, entonces, el versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y a veces uno puede pasar por alto estos versículos, pero curiosamente hace como 3 semanas atrás o 2 semanas, mi esposa recibió, por ejemplo, del grupo de amigas de su colegio, recibió un pequeño video de 2 o 3 minutos que habla, y sale ahí un pastor predicando acerca de la mujer, ¿no? Y realmente pues dice a la mujer debe ser sujeta, que no debe hablar, y con un tono todo prepotente, matonesco, no había amabilidad ni afabilidad hacia la dama, sino simplemente era un gritón ahí que se puso a hablar. Entonces las amigas de Mavita le decían que así se vive la vida. Your network doing this slow. Your network doing this slow. Your network doing this slow. Como en un resumen se decía que así se vive la vida cristiana. Lógicamente, si uno escucha a un predicador así, nadie quiere ni escucharlo ni verlo, pero sin embargo, esas personas dan un mal testimonio de lo que es el amor de Cristo, la salvación. Entonces, por eso es que dice, versículo 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y lo que estaba hablando ese predicador era una blasfemia. Estaba mezclando verdad con mentira, ¿no? Y esa es la astucia de Satanás, mezclar la verdad con la mentira, adulterar la palabra de Dios, poner levadura, ¿no? Y entonces uno dice, a veces, ¿cómo será, no? ¿Cómo será, no? ¿Cómo será? Ya se queda uno en la duda. Y no es así, pues, no es así. Y entonces el camino de la verdad ya queda de lado y solamente se preocupan de que, no, ya para qué voy a seguir esa creencia o esa religión, entre comillas. Si miren cómo tratan a las esposas, por supuesto que nadie quisiera, ¿no? Yo no quisiera que mi hermana, mi esposa, mi madre perteneciera a un grupo así, que la van a maltratar. Entonces, no es así, no es así. ¿Ya? Y ahora dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería, ¿no? Es también la otra parte que decía, Moisés dijo, ni siquiera un asno he deseado de ustedes. Pablo dijo, yo he trabajado con mis manos y no he codiciado nada de nadie. Entonces los predicadores de hoy en día solamente se limitan realmente bueno, no todos. Muchos predicadores se limitan a pedir dinero con el diezmo o llamada la ofrenda, o llámese como se llame.
¿no? Entonces, y hacen mercadería, o sea, cada persona que llega, Your network bandwidth is low. Your network bandwidth is low. para mí, si yo tengo una congregación y cada persona que va llegando, en mi mente voy poniendo un 10% más, un 10% más. Entonces son mercadería, ya la gente que llega son adeptos y son mercadería para mí porque voy a llenar mi bolsillo. Es por eso que a veces vemos en la televisión algunas quejas, se puede decir también, de congregaciones que han crecido, qué tal edificios se han hecho, qué tal el lujo, mira que tienen hasta avión, avioneta particular, mira la mansión que viven. Y todo eso lo han obtenido haciendo sus prédicas del diezmo, ¿no? El diezmo, del diezmo. Da una pena ver porque, así como decía que ese predicador que salió a hablar en forma deshonesta de la palabra de No Dios, are intermediate usted dijo anda cool que following 6 participants. Your audio is muted. Your video is on terminated is being recorded. el gran negociado de su vida lo han hecho con la palabra de Dios, ¿no? Y ahí se escucha bien, ¿sí? Sí, Eloy, un ratito, Danielito. Your internet connection is unstable. Dile a tu sobrino que te ponga en mudo un ratito. Te pongo mute, Eloy, mejor. Dile a tu sobrino que te ponga mudo. Yo lo pongo. Eloy. Ya. O tú ponlo, Juan, puedes poner en mudo. Manda. Sí, se lo Ya está, ok. Pero usen Ya, Danielito, ahora sí. Ya, entonces, ya estamos en segunda de Pedro, ya, capítulo, ya. Ahora, pues, ¿En segunda de qué, Danielito? Buenos días. Segunda de Pedro. bien. ya vamos en Segunda de Pedro, capítulo verso 2, 3. Capítulo 2, verso 3. versículo 4. Capítulo Ahora 4. segunda de Pedro, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué versículo? Versículo 5, vamos leyendo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, hasta ahí, fíjate que Dios ha sido un castigador realmente por la maldad que había en esos tiempos, ¿no? Y ahora uno dice, ¿y por qué Dios se nos manda ahora un castigo para la gente amada, contraria a sus caminos, ¿no? Pero leemos más adelante en otro pasaje del mismo Pedro, que dice, Dios es paciente, que no quiere que todos perezcan, sino que progresamos, procuremos el arrepentimiento, ¿no? Entonces, Dios tiene sus planes, tiene su propia agenda, Dios ha prometido buscar al mundo, ¿no? Y ha dejado solamente como ejemplo a Noé, ha dejado como ejemplo las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no así? Estamos abajo, ¿no? Sí. Ya, entonces dice, y 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y es igual, tanto hoy en día que uno pueda prender la televisión para ver noticias y da bastante pavor, ¿no? Temor, un poco de compulsión, pero como dice Lot, que nuestra alma se aflige, ¿no? Cuando vemos tantos
asaltos, violaciones, robos, secuestros, maltratos entre parejas que dijeron amar, se maltratan, después que ahora como que es una moda, ¿no? Matar a la pareja y sepultarla, hacer un hueco, tirarla al río, y se ha perdido pues, bastante del amor, lo que dijo la profecía, ¿no? El amor se va a enfriar, y hoy en día, por ejemplo, cuando alguien, se vio la pandemia, ¿no? Se vio la pandemia, cuando alguien fallece, entonces ya uno lo toma como algo normal, de escuchar o de ver, de sentir de que alguien falleció, un vecino falleció, pobrecito, ¿no? Y verdad que da pena, ¿no? Que una familia o un ser que uno conocía de vista o cercanía fallezca, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tienda, nos contaron esta semana que una familia en Palomino habían fallecido en una sola semana, el papá, la mamá y los hijos. En total 5 personas de una casa han fallecido. Pero y eso por un lado, por la pandemia. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno ve morir ya la muerte, como dice el Salmo 23, ¿no? Andamos en un valle de sombra de muerte, pero no debemos temer, porque el Señor está con nosotros. Pero aparte de eso, de la violencia, estaba hablando de la violencia generalizada, que es muy común que ya se vea pues, los secuestros, los asaltos, los robos, sin ningún descaro, sin ninguna compasión, ¿no? Se matan y tienen a las personas la licencia, de comillas, para quitarle la vida a otra persona. Y da bastante pena, pero digo, estoy criando a mis hijos, o yo mismo no estoy libre de que alguien me pueda robar en la esquina saliendo o tratando. Y realmente cada vez el mundo va hacia eso, ¿no? Que va un poco caminando hacia ese destino, de que el amor se enfría, que ya no hay compasión, no hay misericordia, y entonces el mundo está siendo así un caos. Más aún cuando vemos que el aborto se va legalizando, y las cosas que antes se decían que horrible es esto, se va permitiendo, y ahora cada día debemos confiar mejor y más en el Señor, ¿no? Nos dice ahora el versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces debemos orar para ser librados de la tentación, porque también uno puede ser tentado en la parte sexual, que es mucho se da en el mundo. Muchas cosas vienen por el pensamiento, por la iniquidad del hombre hacia el sexo, y estamos expuestos, ¿no? Entonces, que el Señor sí sabe librar, debemos orar porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser sea santo, como dice, ser santos de toda vuestra manera de vivir, la forma como conducirnos y nos comportamos, en grupo o íntimamente con el Señor, en la soledad. Ya, y dice, versículo 10, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Cuando dice andar en concupiscencia, y estaba viendo esa palabra en el diccionario, concupiscencia, ¿qué quiere decir? ¿No? Dice que es un deseo desordenado, deseo exorbitante, más allá de lo racional, y se va a un deseo pasional, se deja llevar ya más por lo que sus ojos, sus sentidos desean, y lo desean en una forma egoísta, abrupta y sin ningún reparo. Entonces, eso es lo que se describe la concupiscencia. Dice, le agrega, dice, la inmundicia, ¿no? Y es algo ya atroz, pues, ¿no? La concupiscencia es algo desordenado de la vida,
Entonces la inmundicia es lo peor, pues. Expresen el señorío. Y la gente puede decir, ¿qué tanto Dios ni Dios? Y la gente, ¿no? Entonces uno escucha eso decir, ¿no? En el contexto se lee que Lot era de repente consciente de escuchar y ver todos esos comentarios, tenía cerca a él, lo vivía en carne propia. Nosotros alguna vez lo podemos ver en la televisión, lo horrible que es la situación mundial, y entonces podemos decir también qué feo, y más aún cuando también hay muchas tentaciones de la carne. Hoy en día a las damas sobre todo les gusta lucirse y aumentar sus cuerpos de una forma u otra para que se vean exuberantes o como modelos de revistas de desnudos, ¿no? Entonces la gente muchas veces, las jovencitas muchas veces son atacadas también por ese lado y quieren verse como tal o cual modelo de televisión o de cine. Y ese deseo también hace que sea como una cadena, pues, ¿no? Porque es muy atrayente para el sexo varonil que una persona así voluptuosa que esté a la vista de sus ojos y a la vez pues sus deseos y los instintos lleguen a la concupiscencia, ¿no? Entonces debemos tener alertas, debemos tener cuidados, porque nadie está exento, no importa la edad, no importa la edad si es uno adolescente o si es uno mayor. Ahí dice que cuando uno está más viejo, más deseos van aflorando en la vida de uno. Entonces debemos ser más cuidadosos y más vestirnos más de la armadura que nos da Dios. Ya, entonces dice versículo 10, creo, ¿no? El 11 toca. Capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 10, ya. Y mayormente aquellos que leímos eso, que siendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de la potestad superior. Ya. El versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se deshacen de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen su corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Y está hablando de quién? De gente que son falsos maestros, de contexto, ¿no? Gente que de repente tiene alguna enseñanza bíblica también. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Bueno, ahí nomás. Entonces, tener cuidados en nuestra vida espiritual. Y quería leer también este pasaje que lo leí también la semana anterior, pero me llama mucho la atención. Más adelante, unas 4 hojas más adelante, Según de Pedro también. tercera de Juan, la tercera de Juan, tercera de Juan, viste acá, por ejemplo, había uno que se llama Diótrefes, ¿no? Un hombre horrible, que él pretendía servir al Señor de la manera que creía que era lo mejor, poniendo sus propias reglas. Dice, yo he escrito, está hablando por la tercera de Juan, versículo 9. Tercera de Juan, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hacen parloteando con palabras malignas contra nosotros. Contra nosotros quiere decir quién? Contra Juan, contra Pedro, contra Pablo. Hablaba cosas feas, ¿no? Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos.
¿no? Y esos hermanos, cuando dicen no recibieron los hermanos, dentro del contexto que se escribe esta carta, había muchas personas que sí eran creyentes en Cristo, entonces se dedicaban a hacer unos pequeños viajes misioneros y le llaman predicadores itinerantes, ¿no? O sea, van viajando, van de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Entonces dicen, no recibe a los hermanos, a esos predicadores no los recibía, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Ya? Entonces, a estos hermanos viajeros itinerantes, cuando algún creyente fiel escuchaba que venían estos viajeros itinerantes, predicadores de la palabra de Dios, ellos estaban como agrupando, vamos a recibirlo, mira, va a venir bueno sultano, hay que darles un donativo, algo para que sigan su viaje, hay que darles una comida, llenarles un poco su estómago. Entonces cuando Dios escuchaba que iban a hacer eso, no, si ustedes van a hacer eso, se me van de acá. ¿Por qué? Porque no tenía el amor de Dios en su corazón, en su vida. Y sin embargo, quería tener el primer lugar en la congregación. Y cuando no es todo lo contrario, ¿no? Cuando uno quiere servir al Señor, está al servicio del Señor, de los hermanos, de todo lo que esté dentro de su don, ¿no? Su capacidad que Dios le ha dado. Ya, ahora, ya entonces nos salteamos ahora a Joseph. Ya, y llegamos al costado, dice Judas. Nuevamente, fíjate, Judas capítulo 1, bueno, es el único que hay, ¿no? Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente fíjense que Judas, como lo decía en el mensaje anterior hace 2 semanas, Judas, fíjense que escribe 17 párrafos, 17 versículos, y él, ¿cómo se ha sentido, no? Quiero escribirle algo a mis hermanos que tengan alerta, ¿no? Quiero escribirle algo, y lo primero que hace es decirle que tengan alerta, porque tengo mucho amor por ustedes, estoy bien solícito para escribirles, pero quiero escribirles esos que han entrado infiltrados, los encubiertos, que no aman al Señor Jesucristo, que no tienen el deseo de servir al Señor y solamente quieren sacarle provecho a ustedes, quieren ser mercadería, como decía el otro Pedro. Hombres impíos, ¿no? Versículo 4 dice hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿no? Y dentro de ese contexto viene otra versión de la escritura. Todo eso lo que estos predicadores hacían era decir, como en un momento dice Pablo también, ¿no? Hagamos males para que vengan bienes. Y Pablo también reprende eso, ¿no? Están viviendo una vida de libertinaje, a mí ya soy libre en Cristo y me voy al extremo de que soy libre y puedo hacer lo que me da la gana. Y eso no es así. Nosotros somos esclavos del Señor Jesucristo para bien, para vivir una vida santa. Entonces, tenemos que tener cuidado con las falsas enseñanzas, con las falsas doctrinas, falsos maestros. Y nuevamente, lo que va a repetir acá en los versículos que siguen, Judas, es casi lo mismo de lo que habló Pedro, en lo que ya hemos leído. Entonces, y hasta ahí nomás quiero leer en esta parte. Ya. Ahora, versículo 17. Dice, el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles
de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el postrer tiempo, o sea, puede ser ahora, en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu, o sea, que no son creyentes. O sea, esos son los que van a causar división. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ya, hasta ahí nomás. ¿Y qué quiere decir todo esto? Fíjate lo que pone en esta corta explicación que nos da Judas, que era el hermano del Señor, el medio hermano del Señor Jesucristo, medio hermano también y hermano de Santiago, ¿verdad? Entonces, hace bastante hincapié, ¿no? Pide que alguien te escriba una sola carta y te ponga muchas advertencias, quiere decir que no es para dejarlo en menos, quiere decir que es para tomarlo en cuenta, en serio. Entonces vamos a leer lo último acá. Sí. Este versículo que dice 24, ¿no? Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y es muy importante, ¿no? Con gran alegría el Señor nos presenta dentro de su salvación que nos ha regalado. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias por Judas, gracias por Pedro, gracias por Pablo que nos advierten. Y entonces debemos estar agradecidos al Señor que nos pone pues, los remedios previos, ¿no? Las cosas de prevención que nos enseñan para tener mucha sabiduría o aplicar al Espíritu Santo en nuestra vida para discernir según las cosas que realmente nos ofrecen o el mundo nos da y librar de tentación, como dicen, ¿no? Sabe el Señor librar de tentación a los peores. Así que siempre oremos uno por otro, porque nadie está exento de tentación ni pecado. Amén, hermanos. Hasta aquí nomás fue mi parte. Si quieren agregar, comentar, tenemos todavía 5 minutos. Ya la una. Your network bandwidth is low. Phone melding. Your internet connect. Bueno, gracias al Señor. Gracias, papi. Gracias al Señor. Gracias, Danielito. Gracias al Señor. Ya, muy bien. Gracias, Chita, por verte, Chita. Gracias, paz y amor sean multiplicados. Gracias al Señor por ver a Raúl también. Señor lo bendiga en tu trabajo. Sí, Danielito, ahí gracias a tu palabra, por tus palabras y porque me mandas todos los días ahí en el celular, muy bonito, así grabado, todo, me fortalece bastante a tantos problemas, esas palabras que me das, muy fortalecida con el Señor. Ya, muy bien, gracias al Señor. Cuando se puede. Y a veces todo el tiempo que no se pueda, ya. Pero gracias al Señor por la palabra que nos. Así como tú aprendes, también aprendes. Ya, muy bien. Ya, Juanita, puedes orar por nosotros, Juanita. Padre Santo, Señor, papá, te damos gracias por este día, por esta mañana que hemos disfrutado de tu presencia, de tu palabra, Señor. Palabra siempre danos el deseo de buscarte, de servirte, Señor, y como tú dices, tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te agradecemos como cantamos ahora, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que sea así en esta semana, que tú vivas cada día en nosotros, que sirvimos para que vivamos. Si morimos, el Señor morimos. Te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, que nos guíe siempre, nos fortalezca, nos consuele,
de ánimo Amén. para seguir. Gracias Jesús por todo, por las peticiones de oración, por los enfermos, por los que están cerca, los que están lejos. Ayúdanos siempre, Señor. Danos trabajo, salud y danos tu Y por el Dios que contentamiento. no llega también. nadie. Como dice, con sustento, abrigo, estemos contentos. En nombre de Jesús, amén. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Buena Amén. semana, bendiciones para todos y para nosotros también. Oración también por mi hermana Lucy, que está por venir la próxima semana, para que siempre tengamos oportunidad